Hola, gracias por seguir con nosotros en este Festival Nacional por el Agua y los Bosques en su edición Michoacán. Agradecemos nos hayan acompañado en las distintas actividades que hemos preparado para ustedes las entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México que tienen su sede en el campus Morelia y el sector ambiental representado por distintas instituciones como Semarnat, CONAFORT, la CONAMP, entre muchos otros. Esperamos que puedan acompañarnos en el resto de las actividades que comprende la edición Michoacán de este Festival Nacional y les presentamos en esta ocasión una actividad muy interesante, una charla que se titula Efectos de cambio en la cobertura vegetal y uso del terreno en la hidrología en cuencas forestales en el estado de Michoacán. Y para ello me permito presentar a nuestros invitados, la maestra en ciencias Dulce María Rosas Rangel. Ella es licenciada en biología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizó una maestría en geociencias en el Instituto de Ciencias de la Tierra, también de la Universidad Michoacana, y actualmente se encuentra por concluir el doctorado en geografía en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Ella trabaja temas sobre ecohidrología. Y nos acompaña también el doctor Manuel Mendoza Cantú. Él es investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Actualmente también desempeña el puesto de secretario académico en esta entidad de la Universidad Nacional. Y les cuento un poco sobre sus líneas de investigación. Él trabaja temas de geomorfología, hidrología y ecología del paisaje, aplicado al manejo y planificación de los recursos naturales,
análisis espacio-temporal del cambio de la cobertura vegetal y uso del terreno, modelamiento espacial de la conectividad del paisaje, así como dendrocronología, con énfasis en estudios dendroclimáticos, dendrogeomorfológicos y dendrohidrológicos. Son conceptos complicados, seguramente nos podrá explicar con más detalle el doctor Mendoza a qué se refieren. Él es licenciado en Geografía por la UNAM, maestro en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctor en Ciencias de la Tierra también por la UNAM. Como les comentaba, es investigador titularse del SIGA y forma parte del Laboratorio Interinstitucional de Análisis de Peligros y Riesgos. Su trabajo contribuye a resolver problemas de uso adecuado del territorio nacional a diversas escalas. Ha publicado múltiples artículos en revistas indizadas, así como 7 libros y 35 capítulos de libros. Es un currículum extenso, me detengo en este punto para poder saludarles y darles la palabra. Doctor Mendoza, maestra Dulce, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este festival. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acompañándolos. Bien, y sin más, pues les dejamos en uso de la palabra para que puedan compartir su presentación. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Gracias. Espero que esta plática les sea interesante. Luego podemos platicar de lo dendro, pero hoy nos vamos a enfocar a esto del efecto del cambio de cobertura vegetal y uso del terreno en la hidrología de cuencas forestales, que es una plática que daremos entre Dulce María Rosas y yo y su servidor. Ella está haciendo su doctorado, está terminándolo, y de hecho trabaja con hidrología y bosques. Entonces, por eso decidimos dar esta presentación de manera conjunta. Yo iniciaré con algunas diapositivas al inicio. Si pueden poner la siguiente, por favor. Pues es importante, primero que nada, definir qué es cobertura vegetal, qué es cobertura vegetal y qué es uso del terreno o uso del suelo. Antes que nada, pues la cobertura es todo lo que cubre la superficie de la tierra. Ya puede ser vegetal, ya puede ser antrópica, casas, edificios, vegetal, bosques, selvas. Pero el cambio es la transformación de esas coberturas a alguna otra. Por ejemplo, de bosque a ciudad, de bosque a parques urbanos, de selvas a matorrales, de matorrales a pastizales. Esos son los cambios. Pero los cambios son muy importantes porque son reconocidos como un factor de cambio global y afecta muchísimo las actividades humanas. Es, de hecho, un conductor del cambio climático también. O sea, el perder vegetación natural tiene implicaciones en el clima y en el agua, como veremos a continuación. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que causa que se pierda la cobertura? Pues en Michoacán conocemos muy bien la tala y la extracción de la madera en nuestros bosques, algunas de ellas muy desafortunadamente ilegales. Los bosques también se incendian, y una vez que se incendian, dependiendo de la magnitud, la intensidad de los incendios, pues estos pueden desaparecer completamente. Los incendios pueden ser naturales y también generados por el hombre, como también hemos visto en Michoacán. Es una forma de promover el cambio de uso del suelo. Y el cambio de uso del suelo, en la figura inferior, en la fotografía inferior izquierda, pues vemos un cambio de vegetación tropical a una huerta. Y también el cambio de vegetación a pastos para actividad agropecuaria, o bien cambios hacia la urbanización, o desafortunadamente algunos cambios en las cubiertas hídricas, como por ejemplo la desecación recurrente que sufre el lago de Cuitzeo,
es un cambio en la vegetación muy fuertemente ocasionado por las variaciones de las precipitaciones y las temperaturas, porque es muy sensible a estas variables. Pero también, por ejemplo, ha habido una expansión de una zona de depósito al centro del lago, pero por la actividad humana. La actividad humana ha favorecido o promovido, perdón, mejor dicho, que se forme una especie de delta, de zona de depósito al centro, debido a los depósitos provenientes de los drenes agrícolas. La que sigue, por favor. En México, pues tenemos casi el 32% de la superficie de nuestro país cubierta por algún tipo de bosque tropical, que son también conocidas como selvas, o bosques templados, simplemente conocidos como bosques. Muchos de ellos perturbados, sobre todo en el centro de México. En Michoacán es un claro ejemplo. La que sigue, por favor. Sin embargo, si uno visualiza este mapa, se da cuenta de que la cobertura de la cobertura del terreno en Michoacán es predominantemente arbórea, como el 60-70% está cubierto por bosques, ya sean tropicales o sean templados. Sin embargo, muchos de estos bosques están presionados por la actividad agropecuaria que se desarrolla en su alrededor. Este mapa también, por cierto, es un mapa generalizado, simplemente para demostrar dónde están los bosques y las selvas, pero en la clasificación original hay muchos fragmentos, muchos espacios del terreno que están cubiertos por vegetación en un estado de degradación. El INEGI la llama vegetación secundaria herbácea o vegetación secundaria arbustiva, porque ya no está el bosque en su condición original. La que sigue, por favor. Y este es un mapa en el cual quiero dejar la presentación, pero antes de eso decir que es la distribución del bosque mesófilo de montaña para el sistema volcánico transversal, el cual es resultado de un trabajo exhaustivo de fotointerpretación y de verificación de campo que hemos desarrollado en el grupo de trabajo en el cual yo me encuentro, y tenemos la confianza, una altísima confianza de que esa es la distribución de los remanentes de bosque mesófilo de montaña en el cinturón, en el sistema volcánico transversal. Pues le dejo la palabra a Dulce, que es la que va a incorporar mucho más el tema de la hidrología y los bosques a la presentación que estamos dando. Adelante, Dulce, por favor. Gracias, doctor. Bueno, qué gusto que estén escuchándonos. Michoacán es un estado que cuenta con gran diversidad y riqueza en cuanto a bosques. Como mencionaba el doctor Mendoza, en este mapa se pueden ver algunos relictos de lo que es el bosque mesófilo. Muchas personas no lo conocen por las sinonimias que existen en este ecosistema. Se caracteriza por el nivel de estratos arbóreos que podemos encontrar, tiene gran presencia de helechos y epífitas, y actualmente en todo el país ocupa menos del 1% del territorio nacional. Es un bosque muy importante porque en él predomina la presencia de nubes, entonces a esto adiciona humedad al ambiente, reduce la insistencia de la radiación pues solar, y, y todo esto además alberga una gran riqueza de especies, tanto de plantas como de animales. Desafortunadamente pues está perdiendo espacio en el territorio por otras actividades como la agricultura. Si bien en algunos mapas se puede apreciar que hay una extensa cobertura de bosques en Michoacán y en toda la República, ya cuando nos acercamos a estos bosques nos damos cuenta que en su mayoría están fragmentados y están acomodados solamente como relictos.
Y cuando nosotros destruimos un bosque, pues no solamente estamos acabando con la madera, sino con la provisión de servicios hídricos, y estamos destruyendo el hábitat de muchas especies. Y bueno, para empezar nosotros a realizar un análisis de cómo es el cambio en la dinámica hídrica de zonas forestales, empezamos nosotros a delimitar algunas cuencas a las que teníamos nosotros acceso. La que sigue, por favor. Y para ello hicimos uso de lo que denominamos cuencas experimentales. En las cuencas experimentales nosotros podemos valorar los efectos de distintas cubiertas vegetales y diferentes usos de suelo, y con ello podemos determinar los patrones de comportamiento hidrológico dentro de ellas. Y bueno, esto facilita la toma de decisiones ante cambios en la cubierta vegetal, y podemos medir el efecto que tiene el cambio de esta cubierta, ya sea por presión ganadera, por cuestiones agrícolas, por crecimiento demográfico. Y con todo esto, pues podemos nosotros predecir el efecto que van a tener estos cambios tanto en el transporte de sedimentos como en la calidad y disponibilidad de agua. Para ello estuvimos monitoreando y realizando mediciones directas en algunas microcuencas al sur de Morelia, que es a las que teníamos nosotros acceso, y se estuvieron monitoreando estos cambios a través de interpretación visual de ortofotos e imágenes satelitales, y con visitas directas a campo desde 1995 hasta 2016-2018. Y estuvimos comparando estas imágenes para ver cómo era el cambio de uso de suelo en estas cuencas. Y entonces nos dimos cuenta que la mayoría de estas zonas que originalmente estaban ocupadas por bosques, pues estaban siendo modificadas y transformadas en pastizales, en huertas y en zonas ganaderas. Y para poder nosotros contrastar los cambios, estuvimos analizando la dinámica en cuencas ocupadas solamente por bosque y en cuencas ocupadas por usos mixtos, y estuvimos comparando qué efectos estaba viendo en estas cuencas en el uso del suelo. La siguiente, por favor. Y bueno, para determinar la dinámica hídrica, una vez que ya tenemos delimitadas las cuencas, que ya sabemos cómo están distribuidos los usos del suelo, empezamos una serie de medición de procesos hidrometeorológicos, y para ello pues necesitábamos cuantificar la precipitación, es decir, cuánta agua llovía, cuánta agua lograba atravesar el dosel y llegar al suelo. Y en el caso de los bosques mesófilos, nosotros tenemos adición de precipitación por niebla, y para ello pues también fue necesario instalar una serie de colectores de niebla. Para medir cuánta agua atraviesa el dosel, pues instalamos una serie de canaletas. Y algo muy importante, nosotros queríamos saber cuáles especies son las que están captando más agua a través de su tronco, y para ello se mide lo que se llama flujo fustal o escorrentía cortical en los árboles. Entonces, a diversos árboles les pusimos anillos colectores, y estuvimos monitoreando cuáles árboles captaban más agua. La siguiente, por favor. Y además de todo esto, también estuvimos comparando el escurrimiento superficial, y estuvimos midiendo la infiltración que se daba en las cuencas y la humedad edáfica que había en estas cuencas. Para ello se construyeron vertedores, que son estas construcciones que pueden ver ustedes con una forma de pileta en la salida de cada una de las cuencas que estuvimos monitoreando. Y estuvimos realizando mediciones manuales de caudal, y además teníamos ahí un equipo que nos estaba monitoreando cada 10 minutos cómo era la fluctuación del caudal de agua en las cuencas. Y bueno, estuvimos utilizando algunas sondas
reflectometría de dominio de tiempo para estar midiendo cómo era la variación de la humedad edáfica en las cuencas y cómo estaba afectando el uso de suelo en la humedad que nosotros encontrábamos en las cuencas. Esto lo estuvimos haciendo durante 2 años. La siguiente, por favor. Y bueno, para nosotros poder dar posteriormente sugerencias en cuanto a la conservación o importancia de algunas de las especies que tenemos en estas microcuencas, nos dimos a la tarea de monitorear el escurrimiento fustal en los árboles y el efecto que tenía la intercepción del dosel, es decir, cuánta agua se quedaba retenida en las hojas. Entonces, seleccionamos 9 de las especies más representativas, tanto del bosque mesófilo como de los bosques templados, en donde entra la categoría del bosque de pino-encino, y seleccionamos 5 árboles por especie. Cada uno de estos árboles los anillamos, y de ellos, pues los que nosotros elegimos fue el arbutus, el pinus, Pinus leiófila, el Quercus obovata, la cletra mexicana, Carpinus caroliniana, el Cornus disiflora, el Ilex brandegeana y lo que es la Magnolia schiedana y el Simplocus citrea. Escogimos estas especies porque, además de que había bastante árboles ahí disponibles para poderlos anillar, pues son básicos para identificar lo que es un bosque templado de lo que es un bosque mesófilo. La siguiente, por favor. Y entonces, una vez que nosotros empezamos a tener el listado de las especies que encontrábamos y empezamos a ver cuáles eran los árboles que nos estaban captando más agua a través del tronco, es decir, una vez que empieza a llover, el agua se parte y a una fracción se queda retenida en los árboles, otra fracción escurre a través de los troncos de los árboles, y nos llevamos gratas sorpresas y otras un poco más tristes. Encontramos que, por ejemplo, el Pinus leiófila es uno de las especies que más escorrentía cortical tienen, y por ello nosotros podemos intuir que es de los árboles que más agua captan. Al empezar a buscar más información acerca del Pinus leiófila, también encontramos que es uno de los grandes productores de resina. Entonces, esta sería una propuesta ideal para propagarlo, tratar de darlo para reforestación, ya que además, con esta especie, además de tener más captación de agua, casi el 89% del agua que cae sobre su superficie escurre a través del tronco, pues es un productor bueno de resina, y si las personas se dedicaran al resineo en lugar de la tala, pues podrían tener recursos durante todo el año, y además pues permitir que a través de sus troncos pues llegue agua al suelo. Otra especie que también capta gran cantidad de agua es el Simplocus citrea. Desafortunadamente, esta es una especie que está pues en situación crítica de conservación. En algunas partes ya casi no era difícil encontrarlo o muestrearlo. Y bueno, encontramos otra especie que es la magnolia, que en algunos relictos de aquí de Michoacán ni siquiera estaba registrada. Es una especie que también está en peligro, y que también, a pesar de que su tronco es muy delgado, también capta un buen volumen de agua, y pues también mejora el funcionamiento el funcionamiento hidrológico dentro de las cuencas. Y bueno, tenemos otra especie que es la cletra mexicana, que también es una especie característica del bosque mesófilo. Esta es un poco más rara de encontrar, al igual que otra especie que se llama Ilex brandegeana, que también en algunas partes tampoco no estaba documentada su existencia. Entonces, estas especies que muchas veces se descartan o no se pone mucha atención porque se agrupan en la categoría de hojosas, pues tienen gran importancia para
la captación hídrica en los bosques. La que sigue, por favor. Y entonces, una vez que nosotros empezamos a contrastar la información de las especies que nos estaban aportando más agua a las cuencas y vimos su estatus de conservación, pues aquí es donde nos llevamos algunas sorpresas, porque, por ejemplo, el arbutus, el famoso madroño, es una especie que está dentro de la norma 059 de Semarnat y que además en la IUCN está en la categoría de amenazada, y a la fecha pues no desconocemos si hay algunas propuestas para su propagación y conservación. Son especies que además de aportar gran cantidad de agua en las cuencas, también se utilizan para leña, para construcción de cercas, etc. Y esta otra especie también característica de los mesófilos, que es el Carpinus caroliniana, que está en la misma situación que el madroño. Y otras especies que encontramos nosotros en el bosque mesófilo, no se cuenta con información de su estado de conservación, pero el hecho de que no estén dentro de una categoría de riesgo no quiere decir que estén en peligro, sino que no se tiene un monitoreo aún de ellas, y por eso no están dentro de ninguna categoría. También está el caso, por ejemplo, de la tilia mexicana, que está considerada a nivel internacional como en peligro de extinción, y que nosotros en nuestros recorridos a campo pues sí logramos observar algunos ejemplares. Sin embargo, a esta no pudimos medirle lo que es la escorrentía cortical, porque no teníamos tantos ejemplares como para poder estar realizando las mediciones. Entonces, con este trabajo nosotros buscamos pues dar a conocer estas especies que tienen gran importancia hídrica, que han acompañado a diversas poblaciones a lo largo de la historia, y que desafortunadamente muchas de ellas ya no se conservan porque se está perdiendo el uso que anteriormente se le daba. Por ejemplo, la tilia, en algunos lugares se utilizaban sus hojas para transportar alimentos o para conservar alimentos, y bueno, al cambiar las dinámicas de la población y empezar el uso de plásticos, etcétera, pues ya se va descuidando el uso anterior que se daba a estas especies. Otras de estas especies se utilizaban para hacer cucharas, para hacer guitarras, o los yugos que utilizaban antes en las yuntas. Entonces, mucha de la pérdida de especies también está relacionada con la pérdida de usos, que por los cambios en las dinámicas sociales se van cambiando. La que sigue, por favor. Y bueno, pues nosotros analizamos lo que es las consecuencias del cambio de cobertura y uso del terreno, y estuvimos haciendo este análisis. Bueno, en la maestría lo realicé en bosques templados, y ahora en el doctorado en bosque mesófilo y en cuencas agrícolas de uso mixto, en donde pues se realizan diversas actividades como cultivo de maíz, cultivo de aguacate, ganadería, etcétera. Y en todas estas cuencas pues hemos observado que el cambio de uso de suelo repercute en la pérdida de biodiversidad. Cada árbol de manera individual pues funge como un microecosistema, y cada vez que se derrumba un árbol, pues nosotros también perdemos orquídeas, algunas especies de anfibios que pudieran vivir en ellas, algunas aves que se alimentaban de estos árboles, pues también empiezan a perder ahí parte de su alimento. Y además, pues también con los cambios de uso en los sitios, pues también hay pérdida de suelo, hay degradación de los suelos, hay pérdida de fertilidad de los suelos. La imagen que ustedes ven es de la salida de la cuenca de uso mixto, y bueno, ahí se puede ver que en cada crecida, al no haber vegetación,
pues el acarreo de sedimentos, el acarreo de suelo y la erosión de suelo por cuestiones hídricas, pues es muy alta. Entonces todo esto provoca en el campo que se dé asolves en los ríos y los manantiales, es decir, los manantiales y los ríos se llenan de sedimentos y se pierden lo que son los manantiales, ya no se puede aprovechar el agua de manera tan directa. Y en el caso de las ciudades que se encuentran en las partes bajas de las cuencas, una vez que hay un cambio de uso de suelo en las partes altas o en las partes medias, pues empiezan a tener problemas de inundaciones, y cada vez que se va perdiendo mayor territorio, que va habiendo más fracturación en los bosques, pues también esto provoca que haya mayor desigualdad social y mayores problemas de salud. Y todo esto también hace que muchas de las personas del campo, una vez que ya no tienen recursos naturales para poderse mantener, pues migren a las ciudades, ya sea dentro del país o en otras regiones. La siguiente, por favor. Y bueno, en este dibujo se muestra el balance hídrico en un bosque de pino encino. Entonces, ahí están todos los componentes de lo que es el ciclo hidrológico al interior del bosque y la partición de la precipitación. Entonces, se puede ver aquí lo que es la precipitación, que corresponde al 100%, y de esto el 17.7% se queda a través de lo que es la intercepción del dosel, es decir, el agua que se queda retenida en todas las hojas y ramas. Y algo que nos llamó también aquí mucho la atención, pues es que la infiltración dentro de un bosque de pino encino es alrededor del 3.3%, y tenemos alrededor de un 2.2% de flujo subsuperficial. Y bueno, como nosotros medimos la humedad antes de empezar a hacer lo que son los análisis, y vemos la humedad al inicio de la temporada de lluvias y al final de la temporada de lluvias, pues vimos que el cambio en el contenido de agua en el suelo pues fue negativo, fue de menos 4.5%, y el escurrimiento que nosotros medimos, cuantificamos en el bosque de pino encino fue de 14.25%. Respecto a la evapotranspiración fue de 69.75%. La que sigue, por favor. Y bueno, ya que estuvimos cuantificando lo que es todos los factores hidrometeorológicos en el bosque mesófilo, encontramos que aquí la intercepción fue de un 15.64%, y el escurrimiento de 14.46%, y la evapotranspiración fue de 59.65%. La diferencia entre el bosque templado y el bosque mesófilo es que en el bosque mesófilo la evapotranspiración fue un poco menor, la infiltración fue un poco mayor. La que sigue, por favor. Y bueno, ya cuando analizamos el balance hídrico en microcuencas, en la microcuenca de usos mixtos, pues aquí los datos sí fueron más contrastantes. ¿Por qué? Porque la infiltración aquí todavía fue mucho menor, es de 6.9%, la intercepción fue del 12%, y esto es porque en las cuencas de uso mixto pues ya se quitó casi toda la cobertura de bosque, y los usos que se están dando ahí, pues les decía, son siembra de maíz, algunos pastizales, ganadería, muchas huertas de aguacate, y la evapotranspiración fue de 58.1, y aquí lo más contrastante en relación a las otras coberturas pues fue el escurrimiento, ya que como es reciente la tala que se ha dado en estas cuencas, pues tuvimos un escurrimiento de hasta un 23%, y cuando nosotros analizamos los caudales y las crecidas que se dan en las cuencas de bosques y en las cuencas de uso mixto, pues encontramos que en los bosques más o menos los caudales se mantienen
las crecidas no son tan extremas o tan altas, y en las cuencas de uso mixto, en donde ya se ha quitado la cobertura, pues las crecidas son muy extremas, el acarreado de sedimentos es muy alto. Y cuando nosotros estuvimos analizando los datos de caudales a lo largo del año, es decir, de que empieza a llover a que deje de llover, pues los flujos de agua en los bosques más o menos se mantienen constantes, pero en la cuenca de uso mixto para el mes de abril y mayo empezamos a ver que los caudales estaban casi a punto pues de desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay como un continuo ahí de vegetación que permita el mantener el flujo constante de agua, y además pues la evapotranspiración pues también en el suelo desnudo pues también está influyendo para todas estas cuestiones que estamos nosotros analizando. La siguiente, por favor. Y bueno, pues a manera de conclusiones, no sé si el doctor Mendoza quiera agregar algo más de lo que ya dije de las dinámicas hídricas. Pues encontramos que los bosques pues aportan una serie de múltiples beneficios, por lo que pues es necesario formular estrategias y planes de conservación y pues propuestas para planes de ordenamiento del territorio que promuevan la conservación y uso sustentable pues del bosque para beneficio de las poblaciones pues tanto locales y sociedades en general. Aquí es muy importante destacar que el beneficio de los bosques no solamente tienen los ejidatarios o los dueños de los predios, sino toda la población nos vemos beneficiada de estos bosques. Y bueno, cuando no hay un uso sustentable de los recursos forestales, pues empieza a dar mayor grado de fragmentación, mayor degradación del recurso hídrico, empezamos a ver disminución en la biodiversidad y en la capacidad de provisión de recursos hídricos. Entonces, estas tasas de deforestación pues empiezan a incrementar la presión que hay en los bosques que aún están conservados, y pues todos estos cambios de uso de suelo incrementan la desigualdad social, como les comentaba, y pues también desencadenan problemas de salud. Entonces, finalmente muestro lo que son las especies que encontramos que tienen mayor captación de agua por flujo cortical, que es la cletra, el Pinus leiófila, el Ilex brandegeana, el Cornus disiflora, la Magnolia schiedana y el Simploco citrea. Entonces, pues estas especies también son propuestas para que en los viveros que tiene CONAFOR o que en algunos viveros comunitarios pues se pudieran propagar y que se empiece a reforestar con estas especies propias de estos ambientes, y pues tratar de cierta manera equilibrar un poco la provisión de recursos hídricos. Y bueno, no sé si quiera agregar más, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, nada más para culminar, querría decir que es muy importante para poder tomar decisiones adecuadas, generar el dato, analizar el dato y convertirlo en información robusta, científicamente válida para la toma de decisiones con relación a los bosques y a las condiciones hidrológicas en los mismos y los impactos que estas condiciones y cambios en las condiciones hidrológicas pueden tener tanto en la productividad como en la población en sí misma. Y espero que esta plática les haya sido interesante y que si tienen alguna duda, pues nos pueden contactar a nuestros correos electrónicos en el SIGA. Y pues, ¿qué más? Muchas gracias por atender esta plática. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado, y cualquier duda, pues estamos atentos a tratar de resolverla.